Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. En este momento daremos inicio a este culto dedicado a nuestro Dios y vamos a iniciar, amados hermanos, pues precisamente en este salmo que acabamos de leer. Vamos a entonar este precioso salmo que es el Salmo capítulo 100. Cantemos, amados hermanos. Canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Como bien dice este precioso salmo, pues que su misericordia, amados hermanos, pues dice que es buena y que para siempre es, y que la verdad, pues nuestro Dios nos muestra siempre en todas las generaciones. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar alabanza número 270. Alabanza número 270. Que lleva como título Una vez más. Alabanza número 270. Después de esta alabanza, pues vamos a venir en palabra de oración. Cantemos. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más y decirte que te quiero
tanta falta cuando tú no estás aquí. No, no te separes nunca más de mí. No, por favor, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, Señor, oh mírame, quisiera verte una vez más, decirte una vez más lo que te amo de verdad. Una vez más, una vez más. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, Señor, quisiera contemplar tu rostro hoy una vez más. Así que mis apreciables hermanos, pues en este momento vamos a hacer una oración. Y vamos a hablar con nuestro Maestro y que Él sea el que nos dirija en estos momentos. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Agradecerte por tus bondades y por tus misericordias, ya que sabemos, Padre, que a la vuelta de una semana más, tú nos tienes aquí, con vida, nos tienes aquí con este privilegio, que es honrando tu santo bendito nombre y cumpliendo ese mandato que tú dijiste que cumpliéramos, pues que es que reposáramos en tu santo día. Por eso, Padre, estamos aquí tratando de cumplir ese mandato al pie de la letra. Y por eso te suplicamos que en este espacio de superintendencias seas tú el que me dirija, que des fuerza a mi garganta y que des esas notas para poder hacer este espacio lo más agradable posible, ya que sabemos que, aunque no lo hiciéramos quizás entonado bien, pero sabemos que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú recompensas ese esfuerzo, ese detalle que nosotros tratamos de hacerte para agradarte a ti. Y por eso, Padre, te ruego que si hay alguno de tus hijos está estorbado de salud, pues en este momento pues que tenga esa sanidad y pues que esté consagrado hacia ti y que esté dedicado en este momento hacia ti, para así poderte honrar y olvidarnos de todos esos problemas, de todas esas cosas. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios, que sabemos que eso debemos de hacer en estos momentos, pues adorarle a Él. Y por eso les invitaré a que entonemos la alabanza número 245, que lleva como título: Por gracia me levantó.
Cantemos. De Jesús bella historia anhelo contar, mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto me amó, por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando el tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Ya no siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal, del poder de la muerte ya me rescató, por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Amén. Por gracia nos levantó. Y sabemos que, como dice una muy buena realidad esta alabanza, ¿cómo puedo pagarle este inmenso amor? Sabemos que no hay ningún precio por el cual nosotros podamos decir, con esto le pagaré a nuestro Dios, ya que Él me dio esa oportunidad de poder salvarme. Pero sabemos que solo hay una manera, que es aprovechando esta oportunidad que nuestro Dios nos dio, que es que nos arrepintamos y que vengamos a los pies de nuestro Dios, ya que sabemos que así es la única manera que podemos agradecerle a nuestro Dios ese sacrificio que su Hijo amado hizo con cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 191, ya que luego de esta alabanza vamos a tener ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 191. Tenemos que adorar a nuestro Dios, amados hermanos, de todo corazón. Cantemos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, hábleme en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto escuchar tu ley, flores mi alma llene de constricción y fe, háblame en dulces notas,
háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame en estás solo, no. Habla cual heno antiguo, vistes tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. En este momento nuestro Dios pues nos hablará, nos dará esa palabra, nos dará esas 10 divinas palabras en estos momentos en boca de nuestro hermano. Pero antes, hermanos, vamos a tener una lectura. Les pido que se pongan de pie, amados hermanos, y que todos lo hagamos a la misma vez. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos, hermanos, escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hayamos tenido ese grato privilegio de poder haber escuchado esos 10 divinos mandamientos, pues vamos a adorar a nuestro Dios, y así lo vamos a hacer con el Salmo 119, versículo 1 hasta el versículo 8. Les decía, Salmos capítulo 119, versículo 1 al 8. Cantemos estas preciosas letras, amados hermanos, de todo corazón. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, a observar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que se
guardados tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Nuestro Dios ha encargado que guardemos muy bien sus mandamientos, y por eso no dudo que cada uno de nosotros estamos haciendo el esfuerzo por tratar de cumplir esos mandamientos que nuestro Dios dijo que cumplamos al pie de la letra. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza, ya que no dudo que estamos gozosos y sabemos que estamos muy alegres, ya que tenemos a un amigo, y que ese amigo sabemos que nunca se separará de nosotros, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, pero sabemos que Él siempre nos tendrá ahí y nos ayudará en los momentos más difíciles. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 228, que lleva como título Tengo un amigo. Les decía, alabanza número 228. Cantemos. Tengo un amigo, Cristo el Señor. Yo le bendigo con mi loor, porque en el mundo nadie como Él es en mi vida paciente y fiel. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un refugio que en el turbión del alma y siempre fiel protección. Con el seguro yo viviré, porque su amparo caminaré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un maestro, doquier yo voy, y su sendero siguiendo estoy. En las tinieblas jamás iré, porque luz de amor tendré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Oh dulce amigo, tu compasión ha subyugado mi corazón. Como rebelde
mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Como decía anteriormente, tenemos ese amigo que nunca nos dejará y que Él será el que estará siempre a nuestro lado. Él será el que es siempre fiel amigo. Así mis hermanos, vamos a ir buscando ese espacio en el cual vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a entonar la alabanza número 53, que lleva como título La voz de Jesús, ya que después de esta alabanza vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios que nos manda, ¿verdad?, nuestra vida. Sabemos que nuestro Dios siempre nos habla para darnos esos consejos y que es maravilloso cuando nosotros agradecemos y ponemos en práctica lo que nuestro Dios en estos momentos nos hablará. Alabanza número 53. Cantemos. Yo escucho, buen Jesús, su dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Soy pecador, nada hay bueno en mí, sed objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Te acuda tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, espero en ti, dame tu infinito amor, pues basta para mí. Ese amor que nos dará nuestro Maestro y que nos está dando, pues sabemos, amados hermanos, que es suficiente, y por eso en este momento, pues el amor de nuestro Dios ha llegado a nuestra vida, ya que en este momento escucharemos esa palabra de nuestro Dios. Carísimos hermanos, miembros todos de la Iglesia de Dios Israelita, compradas con la sangre del Cordero Jesucristo. Amistades que se encuentran entre nosotros, déjenme saludarles como aprendimos del gran Maestro, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Amados hermanos, es un enorme placer, un privilegio una vez más poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, poder compartir en esta hermosa mañana, en este día santo de nuestro Dios, esta bonita reunión donde el objetivo es poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Ya hemos glorificado a nuestro Dios por medio de las alabanzas, esperamos que el Señor las haya recibido con mucho grado. Ahora vamos a meditar unos minutos, mis hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Así que no vamos a iniciar este tema sin antes poder pedir a nuestro Dios la dirección de lo alto, la dirección de su Santo Espíritu, para que sea Él
quien hable a cada uno de nuestros corazones. Para ello voy a pedir que los que puedan ponerse de rodillas, lo puedan hacer, y los que no, pues lo hacen de la manera que ustedes consideren conveniente. Y vamos a unirnos todos en una súplica a nuestro Dios. Acompáñenme a hacer una oración. Excelentísimo, bendito Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, donde te encuentras rodeado de santidad, de huestes celestiales, entre ellos ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que no cesan de alabarte, de decir santo, 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 porque eso es lo que eres. Dios Todopoderoso, también queremos unirnos a esas voces, exaltando tu santo nombre, este grupo de tus hijos. Por eso doblamos nuestras rodillas, Señor, como una manera de mostrarte la reverencia, la admiración, para poder, Señor, venir delante de ti con un corazón contrito y humillado. Doblamos nuestras rodillas, Señor, humillándonos, agradeciendo por todas esas maravillas, por todas esas bondades y misericordias. Has permitido, Señor, que tus hijos, los que estamos en este momento, en esta reunión, podamos haber tenido un día más de vida. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia inmerecida, pero sí la necesitamos. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la raza humana, del mundo entero, si tu presencia no fuese con nosotros? Dios Todopoderoso, una vez más, venimos agradeciéndote y pidiéndote, Señor, que si en algo te hemos fallado, en algo te hemos ofendido, nos perdones. Pases por alto nuestras rebeliones y que nos ayudes a ser cada día mejores. Dios eterno, después de haberte elevado tus cánticos, vamos a apartar estos minutos también para la meditación de tu palabra. Palabra, Señor, que va a llegar a cada uno de nuestros corazones. Este servidor, Señor, tomará el papel de un sembrador, esperando, Señor, que la guianza de tu Santo Espíritu me ilumine y que pueda, Señor, depositar en este servidor esa palabra, que yo solamente sea, Señor, un instrumento para poder darle audio a tu palabra, para que esa palabra pueda llegar a los oyentes, a tus hijos, Señor, y también a los amigos que de una manera, pues, directa o indirecta están sintonizándonos por medio de la tecnología. Dios eterno, haz que esa palabra caiga en nuestros corazones y fructifique, y que podamos dar fruto al 100%. Palabras mal dichas que pudiesen salir de mi boca, por favor, elimínalas, Señor, y que todo sea para edificación de nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, que nada nos distraiga, que podamos, Señor, estar concentrados, porque mucho tú nos quieres decir en esta mañana, para que no sigamos con la misma actitud quizás que hemos traído hasta este momento, sino que después de este mensaje podamos salir, Señor, de este lugar dando frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a toda tu iglesia, bendice a todos los amigos. Quita, Señor, todo objeto de distracción, que podamos estar concentrados en tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el maravilloso nombre, el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber elevado esa oración a nuestro Dios, ahora voy a pedirles que, antes que puedan acomodarse, vamos a hablar de un tema muy maravilloso. El tema, mis amados hermanos, bueno, de hecho, si gustan pueden tomar sus asientos para que descansen un momento, ya que estamos iniciando, mis hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bonito. Vamos a hablar de la esclavitud egipcia. Ese es el primer tema, la esclavitud egipcia. Y tenemos un nuevo material de estudio. El material de estudio, mis amados hermanos, lleva por título La libertad de Israel. Ese es el gran tema, y como subtema, pues tenemos lo que ya les mencionaba, mis amados hermanos, la esclavitud de egipcio. Hay un prólogo al cual le quiero dar lectura. Para eso pedí que se sentaran, pues que tomen sus asientos. Y el prólogo dice de la siguiente manera:
Amado hermano, en la bendita del Hijo de Dios, paz a vos. Nuevamente Dios nos da la oportunidad para que por medio de estas lecciones sabáticas estudiemos su palabra. En base a ella nos daremos cuenta que la libertad de Israel es un símil de nuestra libertad. Estas lecciones de estudio nos presentan experiencias que tuvo Israel durante su travesía por el desierto, que pusieron a prueba su lealtad a Dios y dejar ver lo que había en su corazón, si había de guardar o no los mandamientos del Todopoderoso. Eso lo dice Deuteronomios 8 del 1 al 2. Estas historias han quedado para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Dice 1 Corintios 10, 6 al 12. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Para nuestra admonición, hermanos, fue escrita, para nuestra advertencia. Eso significa, para nuestra advertencia fue escrito todo eso. Dice más el próximo párrafo del prólogo: aprovechar estas lecciones para llegar al objetivo de servir con integridad, honestidad de ánimo pronto y de buen corazón a nuestro Dios, que se ha compadecido de nosotros y liberándonos de la esclavitud del pecado, y nos está motivando para ir con Él, y nos está induciendo para llevarnos al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas 2:14, así dice: nos llevará al desierto y ahí va a hablar en nuestro corazón. Dice más: escuchemos su voz, aprendamos de estas lecciones y tomemos la enseñanza para alcanzar la tierra prometida. La promesa eterna de Dios a través de su Hijo Jesucristo promete a todo aquel que dejándolo atrás sigue adelante. Hebreos 12, 2, versículos 25 y 26 también dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, no desechando al que habla, porque si aquellos no escaparon y que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. De todo corazón, hermanos, deseamos que usted, amado hermano, haga firme su pie en este camino de justicia que Dios nos ha permitido andar, sin nunca desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos a Jesús hasta el último aliento de nuestra vida. Bien, este es parte de lo que nuestros hermanos han escrito, hermanos, para poder dar inicio a este gran tema. Amados hermanos, ahora sí voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a hablar acerca de la esclavitud egipcia, el primer tema de este material. Para ello voy a pedirles que busquemos en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, mis hermanos, en su capítulo 1. Éxodo 1, y vamos a leer versículo 6 al versículo 14. Éxodo 1, del 6 al 14, es la página número 56. Página 56 del del Antiguo Testamento. Éxodo 1, del 6 al 14. ¿Ya lo tienen? Por favor, lo vamos a leer todos juntos. Dice de la siguiente manera: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés. Empero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, amigo, hermano. Gracias por esa reverencia a la palabra de nuestro Dios. Ahora es el momento de hablar acerca de esto. Y es algo no nuevo, hermanos. Todos conocemos la historia, la esclavitud que el pueblo de Israel tuvo que sufrir, tuvo que soportar en una tierra, por supuesto, extranjera, donde al principio, todos conocemos la historia, fueron bien recibidos, donde fueron bien hospedados. Pero al paso del tiempo, como dice la lectura, murió José. Por medio de José es que el pueblo había llegado ahí. Habían llegado la familia de José, y ahí pues se hizo un pueblo numeroso. Un pueblo numeroso. Pero muere José, murieron sus hermanos, y muere Faraón también. Y se levanta otro Faraón, el cual desconocía pues obviamente a José y a toda su familia. Y cuando vio que el pueblo de Israel empezó a crecer en número, pues él hace lo que la palabra de Dios dice: lo esclaviza. Lo esclaviza. Amados hermanos, vamos a hablar de este bonito tema, y el objetivo es el siguiente: saber el momento exacto en que debemos decidir salir del pecado para ser libres completamente. Amados hermanos, todo lo que la palabra de Dios puede dejarnos como enseñanza, bendito sea nuestro Dios, lo ha dejado para nosotros, para que aprendamos, para que no fracasemos, para que podamos estar firmes, atentos. Por ahí dice un dicho popular, bueno, por lo menos en nuestro país se escucha, dice: en guerra avisada no muere soldado, o algo así más o menos. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, si nosotros tenemos toda la advertencia necesaria, no debemos fracasar. ¿Por qué fracasamos? Porque falta la sabiduría, falta el entendimiento. Como las señales de tránsito, las señales nos sirven para advertirnos, pero el hombre sigue fracasando. El que va por la carretera sigue teniendo percances viales. ¿Por qué? Porque no presta atención a las señales. Está distraído. No podemos ir distraídos por el mundo. No podemos ir distraídos en esta vida. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a ir a chocar. Nuestra vida va a ser de fracaso. Pero para eso está la palabra de nuestro Dios, para que no fracasemos. Heme aquí todos aquellos que querramos obedecerla. Amén, ¿verdad? Y esto va a hacer que pues nuestra vida sea de bendición, hermanos. Hay un versículo de memoria, y este está en Éxodo 6, y lo vamos a leer. Si alguien se lo aprendió, podría ser que sí, ¿verdad? Aunque las escuelas han llegado quizás un poquito tarde, vamos a decir. No tarde, ¿verdad? Pero quizás no al tiempo que nosotros esperábamos, o por lo menos al tiempo cuando tenemos toda la semana para poder aprovechar y aprendernos el versículo. Dice Éxodo. Estaba buscando Génesis, pero dice perdón, hermanos, Éxodo, en su capítulo 6, versículo 6. Ahorita lo encontramos. Éxodo 6:6. ¿Lo tienen? Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Vean qué bonito es nuestro Dios. El Señor, pues, el Señor tiene todo en sus manos, y el Señor sabía por lo que el pueblo de Israel iba a pasar. Y esto era algo que ya estaba anunciado allá mucho antes, muchos años antes. A aquel gran hombre de la fe, como lo era Abraham, le decía que
su simiente iba a ser peregrina en tierra no suya, e iban a servir a este hombre mucho tiempo, 400 años o por más de 400 años, y después él los iba a sacar con mano fuerte, con brazo extendido. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la palabra de nuestro Dios nosotros la creemos, la obedecemos, el Señor cumple sus promesas, porque el Señor no es hijo de hombre para que no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo, lo va a hacer. O dígame si no lo ha hecho con nosotros. Claro que sí, hermano. Dijo que nos iba a bendecir y mire, aquí estamos, muy bendecidos. Muy bendecidos. Amén. Claro que sí, ¿verdad? Quizás no tengamos dinero en nuestros bolsillos, en una cuenta bancaria. Pero hermanos, dígame usted si tener vida, tener salud en estos momentos tan difíciles no es una gran bendición de nuestro Dios. Amén, ¿verdad? Y pues tener alimento, tener ropita, tener nuestros bienes materiales, pues eso es ganancia, mis amados hermanos, ganancia. Ahora bien, dice el material, las lecciones para este trimestre serán una comparación de la experiencia de los hijos de Israel en su jornada después de la salida de Egipto y nuestras experiencias desde que dejamos el pecado para marchar hacia el reino de Dios. Quiero que leamos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y miren qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que eso haya sido para en figura de nosotros, para que nosotros no vivamos la misma vida difícil que vivió el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Si bien es cierto, quizás cuando el pueblo fue cautivo, pues no tenían nada de culpa los israelitas. Pero mis amados hermanos, a causa de la dureza del corazón de ellos, de ver tantos prodigios de nuestro Dios, pues cuando salen de Egipto, no querían ser liberados, no querían, y ya lo vamos a ver, para eso es este estudio. Los hijos de Israel vivieron por muchos años en la tierra de Egipto. Para corroborar esto, ya lo sabemos, pero para los amigos también, vamos a leer en Génesis capítulo 46. Génesis, hermanos, capítulo 46. Y vamos a leer, por favor, me acompañan, 46 del 1 al versículo 5. Vamos a leer 5 versículos. Dice, partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondióme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus hijos y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Este era el plan de Dios. José estaba allá en Egipto, ya era un siervo de Faraón, siervo en el buen sentido, que estaba al servicio de Faraón, trabajando para él, y pues manda a llamar a su padre. ¿Recuerdan quién era su padre, verdad? Sí, su padre Jacob. Amados hermanos, cuando lo manda a traer, viene y a lo mejor él tenía miedo de ir. Tenía miedo. Entonces el ángel o el Señor le habla y le dice, no temas, ve. Y yo voy a también sacar al pueblo. Desde ahí el Señor se lo había dicho. Yo descenderé contigo a Egipto. Dice, yo iré contigo y también te haré volver. Miren qué bonito. Y las promesas de nuestro Dios se van a cumplir siempre, hermanos. Creámosle a nuestro Dios. No tengamos miedo. La palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando vamos tomados de la mano de nuestro Dios, amados hermanos, vamos seguros.
vamos seguros. Ahora, apartémonos un poquito de la presencia del Señor a causa de nuestra desobediencia, perdemos toda seguridad y somos vulnerables. Somos vulnerables. Dice más, al principio, mientras José fue una figura importante en el gobierno de ese reino, el pueblo hebreo fue favorecido. Sin embargo, cuando subió al poder un faraón que no conocía a José, vio que Israel estaba aumentando poderosamente. Tuvo temor de que creciera tanto que pudiera esclavizar a los egipcios. Debido a este temor, comenzó a oprimirlos tanto que la vida para los israelitas ya era insoportable. Insoportable. Y eso lo leímos en Éxodo 1, del 6 al 14. Dice que los oprimieron. Los oprimían, hermanos. Fue en ese momento cuando Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Qué bonito, ¿verdad? Porque el Señor nunca saca quizás algo de improviso. El Señor ya tiene todo preparado. Y dice que llama a un hombre al que iba a ser el libertador. ¿Por qué el libertador? Bueno, pues él iba a hacer la labor humana que se necesitaba para poder sacar al pueblo. Que se necesitaba no porque el Señor no lo podía hacer, el Señor podía hacerlo todo. Pero también pone, amados hermanos, ese trabajo humano para poder utilizar, y lo ha hecho, ¿verdad? Durante todo el tiempo, ha podido levantar líderes para que guíen humanamente a los demás. Y dentro de este trabajo, pues, humildemente entramos nosotros, hermanos, los que anunciamos la palabra del Señor. Dice el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Vamos a leer Éxodo 3, del 3 en adelante. Vean cómo dice. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dice, y dijo, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Vean qué bonito, ¿verdad? Ya conocemos esta parte de donde el Señor traía todo su plan para que fuera ejecutado a la perfección. Perfección desde que nace Moisés. Sabemos que Moisés pues lo buscaban para matarlo, porque así era el edicto allá en Egipto, ¿verdad? Que no se multiplicara más el pueblo, le daban muerte a todos los varones. ¿Por qué a los varones? Porque ellos eran los que peleaban en las guerras. Vamos, hermanos, y el destino de Moisés estaba ya, humanamente hablando, estaba destinado a morir desde pequeño. Quizás como a muchos de nosotros, hermanos, o ustedes, hermanas. Quizás de pequeños. ¿Y a cuántos nos han contado historias? Cuando eras pequeño te ibas a morir a causa de una mala digestión, a causa de un accidente. Alguien dice, bañando estaba yo al niño y en lo que fui a buscar la toalla se me fue dentro de la pila y lo saqué casi ahogado. Y diferentes historias. Pero el Señor tenía algo preparado para nosotros. Amados hermanos, si estamos aquí, porque el Señor tiene algo en nuestras vidas, tiene algo, un propósito grande. Amigos, si tú te has quedado o has venido durante varias transmisiones escuchando la palabra del Señor, el Señor te tiene aquí. Y si eres de los que por primera vez has dado clic a este mensaje, por un propósito el Señor te tiene acá. No quiere que mueras.
ni mucho menos que seas esclavo. Quiere libertarte. Y así como el Señor tenía un plan para libertar a ese pueblo, y a lo mejor muchos perdieron la esperanza de ver la libertad, quizás algunos murieron y no pudieron ver la libertad, pero había una promesa que tenía que cumplirse. Para este propósito Dios puso una serie de plagas, hermanos, dentro del plan. Esto no fue algo que se sacó el Señor de la manga, como decimos nosotros los seres humanos, que nos sacamos un plan improvisado. No, el Señor ya tenía todo preparado y utilizó una serie de plagas para herir el corazón de Faraón. La última de estas consistió en la muerte de los primogénitos de todas las familias de los egipcios, mientras los primogénitos de Israel permanecían sin plaga, pues fueron rociados con la sangre del Cordero Pascual. Esto lo dice Éxodo 7 del 1 al 6. Ya lo conocemos, pero lo vamos a leer. Quiero leer algunos versículos. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El Señor iba a mostrar su poder, sus señales, sus maravillas. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Cuando Moisés y Aarón se presentan a Faraón, vamos a retroceder al capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5 de Éxodo, versículo 1 dice: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y miren, un hombre cegado quizás por su poder, quizás cegado por su vanagloria, por su ego, responde, versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos, hermanos, vemos la respuesta de una persona prepotente, altiva, de una persona que no es nada humilde. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Pero el Señor quería que su pueblo fuera libre. ¿Y quién podrá pelear contra el Dios Todopoderoso, hermanos? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Así que, amigo, no te rehúses, no pelees contra Jehová. Tú me dirás: no, es que no estoy peleando. Pues estás en contra de su voluntad, porque no quieres aceptarle, no quieres rendirte a Él. Y cuando nosotros no nos rendimos a Él, entonces queremos ponernos del tú a tú con Él. Y es algo que nunca vamos a poder lograr, hermanos. Y si estamos nosotros rehusándonos a entregarle nuestra vida, el Señor tiene la potestad de poder llevarnos a su camino por las buenas o por las malas. Me dirás: pero el Señor no llama por las malas, el Señor solo por las buenas, el Señor nos deja el libre albedrío. Sí, pero a un hombre, a una mujer rebelde que no quiere aceptarle, el Señor también lo puede tratar por las malas. Bueno, ya el versículo del prólogo decía que nos va a llevar al desierto, o que iba a llevar al pueblo al desierto, y ahí van a escuchar. Cuando ya no tenemos nada, hermanos, cuando ya no tenemos quizás trabajo, quizás familia hemos perdido, y estamos en el desierto solos, sin nada, ahí escuchamos al Señor. Muchos hemos llegado al Señor después de haberlo perdido todo, después de no tener nada, ni trabajo. ¿Quién diera algo por nosotros? Nada. Ahí buscamos al Señor. Esos son los medios que el Señor utiliza para que nosotros podamos también obedecerle. Pero ¿para qué esperar tanto, hermanos? ¿Para qué esperar que una enfermedad nos llegue? ¿Para qué esperar que alguien quiera dañarnos? ¿Para qué esperar esas cosas? Busquemos al Señor en la abundancia y seguramente el Señor va a tener misericordia todo el tiempo de nosotros. Vamos, hermanos, ¿quién es Jehová? Dijo Faraón.
para que yo oiga su voz. Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a mi pueblo. Dice el libro de Deuteronomios. Quiero que leamos Deuteronomios en su capítulo 10, versículo 17. ¿Por qué vamos a leer esto? Bueno, el faraón preguntó, ¿quién es Jehová? 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Este es nuestro Dios. Faraón no lo conocía. Faraón no lo conocía. ¿Será que no lo conocía? Pues tenía un pueblo cautivo y el pueblo de Israel clamaba a Dios. Clamaba a Dios. Había escuchado algo. Él en su arrogancia, porque déjenme decirle, hermanos, que a través de la historia los faraones se han considerado dioses. Ellos mismos se consideraban dioses y el pueblo, el mundo entero los ha considerado dioses. Estos eran los faraones. Entonces, cuando oían hablar de un Dios, decían, ¿quién es Jehová? Si aquí Dios, yo. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero así era. Entonces, dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. Amados hermanos, un Dios terrible. El Dios de amor, Jehová de los ejércitos. El Dios que pelea contra el impío y que nadie puede hacerle frente, nuestro Dios todopoderoso. Es el mismo, Dios terrible. Dice más en Hebreos 10:31. Faraón preguntó, ahora si tu amigo o cualquier humano sobre la faz de la tierra querrá pensar que ¿quién es Dios? Pues dice más la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Dice, si ya lo tienen, lo leen conmigo. Horrenda cosa, oigan, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Quería probar esto Faraón y lo probó, hermanos. Y lo probó. Dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 18. Éxodo 14, 18. Dice, y sabrán los egipcios, dentro de ellos Faraón, ¿verdad?, que yo soy Jehová, cuando me gloriaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amados hermanos, sabrá los egipcios, sabrá Faraón quién soy, cuando me gloríe en todos ellos. Amados hermanos, al estudiar la esclavitud de Israel, podremos sacar muy bonitas lecciones que nos harán comprender experiencias en nuestra vida como hijos de Dios. Por ejemplo, Isaías habla de la infidelidad y la rebelión de Israel, hablando de ellos como un pueblo que vuelve a Egipto. De esta manera, el profeta usó la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto como una alegoría al pecado, como una alegoría, como una comparación, como una visualización diferente, como una parábola, también se podría tomar. Amados hermanos, dice Isaías, vamos a verlo, en el libro de Isaías capítulo 30, del versículo del 1 al 3. Isaías 30, versículos del 1 al 3. Vean cómo dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártanse por descender a Egipto. Oiga, pártanse para descender a Egipto. Y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Vamos, hermanos, el profeta no está hablando en sí del pueblo allá cientos de años atrás, no está hablando de ese pueblo literal, ¿verdad?, que estuvo esclavizado, sino está hablando al pueblo actual. En su época, Isaías le habla al pueblo y le dice que ellos se parten, o sea, se van, se largan,
y quieren volver a Egipto. Y ese Egipto, amados hermanos, que nosotros conocemos, Egipto en nuestra actualidad simboliza al mundo. Egipto es el mundo, donde Faraón es el enemigo, es Satanás, y Faraón te quiere esclavizar. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es clara y nos muestra todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros no permitamos que Satanás por medio del pecado nos esclavice. Porque muchas veces podemos decir nosotros, no, pero yo esclavo de qué? ¿Esclavo de qué? Yo no estoy en Egipto, no soy esclavo. Pues lo mismo decía el pueblo de Israel, mis amados. Lo mismo decía. Quiero que veamos el libro de Proverbios. Antes de seguir, vamos a ver el libro de Proverbios. En su capítulo 11, Proverbios 11, versículo 6. Si ya lo tienen, esperen un momento. 11:6. ¿Sí lo tienen? Dice: la justicia de los rectos, vean, los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Amados hermanos, ¿por qué Isaías utilizaba y decía que se parten de ahí, o sea, se retiran y se quieren volver a Egipto? Amados hermanos, a veces nosotros consideramos que solamente porque no estamos en una prisión literal somos libres, pero lamentablemente no. Lamentablemente al hombre lo hace esclavo el pecado. La palabra de Dios dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Y podemos andar, hermanos, aparentemente en libertad, pero somos presos. Somos presos al pecado. Somos presa fácil de la transgresión a la ley de nuestro Dios. Y eso lo podemos ver todas aquellas personas que han tenido algún vicio. Los que hemos tenido algún vicio, llámese cualquier tipo de vicio. Alguien me dirá, pero mire, mi vicio es ver televisión. Ese es tu pecado. Y eso te esclaviza. ¿Sabe usted que hay personas que no van a la iglesia, no se congregan por estar viendo un partido de fútbol, por estar viendo una telenovela, porque va a salir el programa favorito? ¿Sí? Y muchos dirán, no, pero no es malo. Todo lo que te esclaviza te aparta del camino del Señor. No digamos aquellos, y digo, no digamos aquellos no con la intención de hacer sentir que a los que tienen un vicio, quizás no como el que voy a mencionar, están exentos de culpa, hermanos. Porque algunos dirán, no, pero es que yo no tengo el vicio ese de licor, de las drogas. No tengo el vicio de las mujeres, no tengo el vicio de los hombres. ¿Será que hay mujeres que no tienen vicios de andar con muchos hombres? Podría ser que sí. Amados hermanos, y aquel que está esclavizado en un vicio, quizás a su simple ver más leve, pero al final todos ellos nos apartan de la presencia del Señor y nos llevan por el camino contrario, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero el Señor dice: la justicia de los rectos los librará. Dice el capítulo 8 de Juan. Ahora vamos al libro de Juan. Siempre hablando acerca de la esclavitud que vivimos en el pecado. Vamos, hermanos, Juan capítulo 8, versículos 32. Juan 8, 32 al 36. Oigan cómo dice. Y esto es lo que muchos podemos decir. Lo decían también, ¿verdad? Del 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Vean qué palabras. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vean cómo era el pueblo. Les decía: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Pues se equivocaban, hermanos. En su juicio creían que no habían sido esclavos, y la simiente de Abraham fue peregrina. Y ellos decían que eran simiente de Abraham, fueron peregrinas.
Ah, mire, pero es que no me está hablando. No me está hablando de allá de la época de él, porque sí, la época literal de Abraham fueron peregrinos o fueron esclavos. Fueron peregrinos y fueron esclavos. Pero ya nosotros no. Sí somos simiente de él, pero ya no nacimos bajo la esclavitud. Ahora somos libres. Sí, libre de una cárcel literal. Pero el pecado nos sigue esclavizando. Dice más. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Siervo, esclavo, es del pecado. Dice más. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y si el Hijo os libertare, dice, o sea, yo la verdad, dijo Jesucristo, seréis libres. ¿Cuánto hemos recibido ya a Cristo en nuestro corazón? Por eso somos libres, libres de que, del pecado y de la maldad. Hasta una alabanza cantan por ahí, dice, soy libre del pecado y de la maldad, soy libre. Vamos, hermanos, ¿de verdad seguirá siendo libre el mundo? ¿De verdad seguirá siendo libre el mundo? Pues cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué? Porque lo vemos, hermanos. Muchos en estos días, hoy, ¿qué se está celebrando? Año Nuevo. ¿Y la gente será libre? No, sigue esclavizada en tradiciones, hermanos, en festividades que solamente llevan al hombre a seguir cometiendo los errores, seguir siendo esclavo del pecado. No es libre, la humanidad no es libre, pero todos aquellos que hemos dicho sí a la palabra de nuestro Dios, pues el Señor nos ha libertado. Ya no somos, hermanos, ya no hacemos lo que hacíamos antes en el mundo. Ahora tratamos la manera de obedecer a nuestro Dios. Dice, todo el mundo vive hoy bajo la esclavitud del pecado, y nosotros siendo del mundo hemos sido libertados de dicha esclavitud pecaminosa, teniendo casi las mismas experiencias de Israel cuando fue sacado de Egipto. Dice Romanos 3:9. Romanos 3:9 dice de la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado. Vamos, hermanos, no tenemos que sentirnos más que otros, no, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios, las gracias, por supuesto, porque nos ha libertado, porque de allí venimos, hermanos, de ser esclavos, y no vamos a sentirnos más que otros, no, claro que no, debemos nosotros de hacer lo que la palabra de Dios dice, que si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Este debe de ser nuestra motivación y sobre todo nuestra realidad. Saber, hermanos, que podemos y estamos siendo tentados, bombardeados constantemente por el enemigo. El Señor Jesucristo vino a libertar a todos ellos. Dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Ya lo leímos allá en Juan también. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 4 versículo 18. Vean, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Miren qué bonito. Y así el Señor ha venido preparando su ministerio para que todos vayamos ejerciendo esta bonita labor de poder facilitar la libertad a los cautivos. Dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 1. Y el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. ¿De cuál cárcel? No de la cárcel literal. Alguien va a decir, bueno, el Señor me ha mandado a libertar a los cautivos y va a querer ir a meterse a una de las cárceles de nuestro país, los de máxima seguridad. No, hermanos.
Ellos están presos, pero literalmente, pagando una condena, algunos justamente, otros injustamente. Pero no estamos hablando de esa cautividad. El pueblo de Israel estuvo cautivo físicamente, pero cuando salen de Egipto siguió cautivo ahora espiritualmente. Vean cómo el pueblo quería volverse atrás por la ceguera que tenía en su corazón. El pueblo decía, mejor nos hubiésemos quedado allá, en Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas a comer carne y diferentes cosas. Así lo decían, que no había suficientes sepulcros en Egipto, que nos traes a morir en este desierto. Querían seguir cautivos. ¿Por qué nosotros, habiendo llegado a la libertad que Cristo nos llamó, queremos volvernos atrás? No se puede, hermanos. Por eso que estas festividades mundanas no tienen que ser el blanco de nuestra atención. Amados hermanos, claro que no. Pero hay muchos seguimos cautivos espiritualmente. Algunos quizás, lo voy a decir abiertamente sin la necesidad de ofender o querer dañar a nadie, a la iglesia del Señor, ni a los amigos, a nadie, mis hermanos. Hay quienes que dentro de la iglesia siguen pensando y diciendo, es que celebrar un cumpleaños no es malo. Imagínense, quieren seguir cautivos. No, es que hablar de la Navidad, hablar de una fiesta de fin de año, o hacer en parte algo, eso no es malo, sí, porque siguen cautivos. Ahora los que el Señor ya nos libertó, ya nada de eso nos llama la atención, hermano. Nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora sí somos completamente libres. Esa es la diferencia, pequeña y gran diferencia. Dice siempre Isaías capítulo 42, versículo 7. Dice de la siguiente manera, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento, ¿dónde? En tinieblas. Mire, si hablara de tinieblas literales, pues solamente les dieran alguna antorcha para que se alumbraran y ya. Sí, pero no habla de esas tinieblas, no habla de esas cárceles literales, habla de la esclavitud de espíritu, de la ceguera espiritual. Pero como lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor y es lumbrar a nuestro camino, amados hermanos, ¿qué más queremos? Tenemos la libertad completa de decidir y decidimos siempre hacer lo correcto, seguir el mandato que nos ha dejado nuestro Dios. Veamos qué más nos dice el libro de los Salmos concerniente a la libertad del ser humano. Salmo 102. Versículo 20. Dice, para oír el gemido de los presos, para soltar a quienes, a los sentenciados a muerte. ¿Y de cuál muerte? Por cuantos todos pecamos, hermanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados a muerte. Pero el Señor nos ha llamado para poder ser soltados. Y estábamos destinados a morir. Pero vino el Señor y en su plan maravilloso envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria es nuestro Dios. Aleluya a su nombre. Gracias. Gracias Dios por haber hecho ese maravilloso plan de salvación para cada uno de nosotros. Y dice más el Salmo 146, versículo 7. Vamos, hermanos, estos versículos quizás no los tenga en el material, pero que sí nos sirven para fortalecer un poco más este estudio. 146, 7 dice, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Qué bonito, ¿verdad? Dentro de los cuales ahí estaba yo. Ahí estabas tú, hermano, amigo. Quizás ahí estabas o ahí estás todavía. Por favor, te necesita el Señor, libre, quiere liberarte. ¿Qué tienes que hacer? Pues entregarle su vida, entregarle su corazón. ¿Cómo podemos ayudarte nosotros? Pues podemos recibir tu comentario, podemos ayudarte para que busques al Señor.
y Él te pueda libertar del pecado, de la maldad, y vas a ser una nueva criatura. Y qué bonito se vive en libertad completa con nuestro Dios. Sigue diciendo, mis amados hermanos. El punto más interesante es notar la demostración de su fe en el rociamiento de la sangre en los postes. Acuérdense cuando hizo el Señor, le dijo a Moisés, pues que de la sangre del cordero allá en Egipto, cuando iban a celebrar la Pascua, que esa sangre no la botaran, la tomaran y la untaran en los dinteles, en el dintel y en los dos postes de la puerta. Esta iba a ser la señal para que cuando el ángel de la muerte visitara al pueblo, a la tierra de Egipto, pues no entrara en las casas que estaba marcada con la sangre del cordero. Amados hermanos, de la misma manera, la fe tiene un papel muy importante en nuestra salvación, con la diferencia de que nosotros colocamos nuestra fe en la sangre del Hijo de Dios y no la rociamos en los postes de nuestras casas, sino en nuestros corazones. Jesucristo es el antitipo de todos los animales que fueron ofrecidos en los tiempos antiguos. Él es nuestro Cordero Pascual, nuestro sacrificio de expiación, nuestra ofrenda por el pecado y nuestro libertador de la esclavitud pecaminosa. Eso lo dice Primera de Pedro del capítulo 1, versículo del 17 al 20. Vamos, hermanos, solamente voy a comentarles. Miren, no es nada, es muy curioso y no es coincidencia que ese cordero, mis amados hermanos, literal, que se sacrificaba en el día se sacrificaba en el día de la Pascua y que fue sacrificado allá en el pueblo de Egipto, por primera vez, sacrifican el cordero, la sangre la ocupan para marcar los postes y el dintel de la puerta para proteger de la muerte literal a todos los primogénitos. No es casualidad, no es ninguna coincidencia de que de Jesucristo se fuese dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como esa sangre de ese cordero literal iba a servir para la protección, para evitar la muerte, también la sangre del Cordero Jesucristo, que si bien es cierto no la tenemos que rociar en ninguna puerta, en ninguna entrada, pero sí rociar nuestro corazón, tener en nuestra vida la sangre del Cordero Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si la paga del pecado es muerte, no teniendo más pecado porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, amados hermanos, candidatos seguros a la vida eterna. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Este es el milagro de nuestro Dios. Esta es la libertad que el Señor completamente nos quería dar. No importa si algún amigo, si algún hermano se encontrara tras las rejas, sentenciado por la justicia del país, ya sea inocente o ya sea culpablemente, pero si algún reo está escuchando este mensaje o escucha, no importa que estés cautivo literalmente en una prisión, lo importante es que tu corazón esté libre, que tu corazón haya sido lavado y esté sellado con la sangre del Cordero. Esto te garantiza la libertad eterna, la vida eterna a celebrarse con ese Cordero. El Cordero que fue inmolado por ti y por mí un día en la cruz del Calvario. Amados hermanos, seguimos leyendo. Muchos no quieren reconocer que el pecado es una fuerza que nos impulsa al mal, el cual debe de ser erradicado de nuestras vidas. Para ello, no es suficiente pedir el perdón de los pecados. No es suficiente, hermanos. Y esto es lo que muchos quieren que la gente crea, que es suficiente el pedir el perdón. Sí, es necesario. Yo no digo que no es necesario, claro que sí. El Señor así lo estableció en su palabra, que debemos de reconocer nuestros pecados. Pero el que reconoce su pecado y se aparta es el que alcanzará misericordia. No solamente el que lo reconoce. Porque una cosa que, perdón que me meta con los borrachos, ¿verdad? Pero
el borracho diga, yo soy borracho, sí, ya lo reconoció, pero si sigue en la misma actitud, ¿será que va a poder realmente dejar ese mal hábito? No va a poder, mientras no haga su parte, poner de su parte. Amados hermanos, pero a la gente le enseñan las mismas religiones, los mismos líderes, les enseñan a que no, usted solo tiene que levantar la mano, confesar su pecado y mire, usted está absuelto. Y luego, bueno, si no, de todas maneras todos pecamos, pues. Todos pecamos. ¿Y para qué? Si ya usted ya confesó sus pecados, el Señor lo salvó. Y hay doctrinas por aquí cerca, hermanos, aquí en nuestro país, El Salvador, donde predican salvo, siempre salvo. Usted hace compromiso con el Señor y mire, no importa cómo usted siga viviendo, pero usted ya garantizó su salvación. Mentira de Satanás. ¿Para qué? Para que te confíes, para que sigas esclavizado y sigas creyendo que ya eres libre. De ninguna manera. Amados hermanos, para ellos no es suficiente pedir el perdón de los pecados, sino que su poder en nosotros debe ser destruido. Sino que su poder en nosotros debe ser destruido, porque si continuamos ofendiendo a aquel que nos ha perdonado, ¿cómo podremos ser salvos? Dice Romanos capítulo 6. Romanos 6 del 1 al 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Vean qué pregunta. Como decimos ahora, el mundo religioso te enseña que ya no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia, ¿verdad? Y entonces no importa si transgredimos la ley, no importa, hay que vivir por la gracia. Y dice, perseveraremos en pecado, o sea, traspasando la ley, porque el quebrantar la ley es el pecado, la transgresión de la ley es pecado. Entonces aquí dice, perseveraremos en el pecado, o sea, seguiremos transgrediendo la ley para que la gracia crezca. Versículo 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro que no, ¿verdad? El que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Este es el que le va a alcanzar la misericordia. Vamos, hermanos, y la palabra de Dios dice, el que perseverare hasta el fin. ¿Y cómo perseverar hasta el fin? ¿En pecado? No, hermanos, de ninguna manera. Luchando por no caer. Luchando por no caer. Nosotros en nuestra oración le pedimos al Señor, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes. ¿Sí? Pero que no sea yo el que voy y lo busco. De ninguna manera, mis hermanos. Así que, por medio de Cristo, hemos obtenido la libertad. Y ya lo leímos, ¿verdad? Porque Él vino a libertar a los cautivos. Y gracias a ese trabajo maravilloso, esa obra perfecta, alcanzamos, hermanos, la libertad. Bendito sea Dios. Por medio de Cristo hemos obtenido la libertad que necesitábamos. Exactamente como Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, la señal de fe en Egipto fue colocar la sangre del Cordero Pascual en los postes de las casas. Amigo, hermano, si no sabe la cita exactamente de esto, de este ejemplo que nos pone acá el párrafo, dice Éxodo 12, del 7 al 13. Ahora, la señal de fe es la sangre de Cristo rociada en nuestros corazones, la cual ha venido a limpiarnos de todo el pecado e impurezas de la carne, transformándonos a semejanza del Hijo de Dios, en pureza y santidad, y para que tengamos vida. Amados hermanos, en ese momento retomo el comentario acerca de la sangre del Cordero literal, pues solamente había que tomar esa sangre y literalmente manchar, pintar o marcar los postes y el dintel de la puerta, el marco de la puerta. Pero algo tan sencillo, y alguien dijera, y eso me va a garantizar la vida, eso va a garantizar la vida de mi familia. Parecía sencillo, pero había que obedecer si quería salvaguardar su vida. Este servidor, la Biblia no lo dice, pero este servidor se atreve a pensar que si alguien no lo hizo, pudieron haber algunos que no lo hicieron y murieron también.
Alguien pudo haber dicho, no, yo, ¿para qué voy a llenar la entrada de mi casa de un olor desagradable? Acordémonos que la sangre, hermanos, al poco tiempo echa un olor, un mal olor. Las moscas y otros animales se paran ahí en ese mal olor. Y alguien dijera, no, yo tengo al Dios Todopoderoso, soy del pueblo de Israel y el Señor me va a librar. Sí, pero había que obedecer. Es lo que muchos nos cuesta. Solo porque estamos y somos parte de un pueblo, no queremos obedecer a nuestro Dios. Queremos que Él haga todo, pero a nosotros nos cuesta por lo menos obedecer. Ahora, esa sangre literal ya no es necesaria para marcar nuestra vida, para salvaguardar nuestra vida. Ahora tenemos que hacer uso de la sangre preciosa de Jesucristo para poder obtener la garantía de vida eterna. Habrá alguien que dirá, pero yo no le hago mal a nadie, yo no necesito venir al Señor, yo no tengo vicios, yo no tengo malas palabras, yo soy dadivoso, caritativo, etc. No necesito la sangre, pues vas a morir si estás con esa actitud. ¿Qué te cuesta? Obedecer. Obedecer. Y la palabra de nuestro Dios dice, Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otra manera, hermano, no hay otra manera, amigo, de poder llegar al Señor. Las religiones, el mundo se ha inventado que hay muchos caminos. Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay quienes, pues, como digo, se han inventado diferentes maneras. No es esa la manera. La única manera es hacer uso de la sangre preciosa, esa sangre carmesí, derramada en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Que esa sangre, hermanos, no haya caído en tierra en vano. Hagamos uso de esa sangre gloriosa, maravillosa, invaluable. Es por eso que, pues, somos y tenemos un gran precio, porque todos aquellos que hemos hecho uso de la sangre de ese cordero inmolado, todos los que hemos hecho uso de sangre preciosa, tenemos un valor invaluable, carísimos. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Jesucristo. Vamos, hermanos, pongámonos de pie. Dice Juan capítulo, primera de Juan, este es primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, oigan bien, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese es el llamado, amigo, para que si tú no has hecho uso de esa sangre preciosa, te invitamos a que vengas y puedas también recibirla. Esa sangre que aún está vigente y está esperando para que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así como estamos de pie, leemos el capítulo 119 del libro de los Salmos y con este versículo terminamos. 119 del libro de los Salmos. ¿Sí lo tienen, hermanos? 119 del libro de los Salmos, versículo 45. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. Qué bonito, mis amados hermanos. Andar en anchura, andar en libertad. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos, son los que al guardarlos, dice su palabra, hay grande galardón. Que el Señor bendiga su palabra, la haga fructificar en nuestros corazones. Voy a dejar este espacio para nuestro hermano que lleva a cargo las alabanzas. Solamente me resta agradecerte, hermano, amigo,
por esta fina y amable atención. Y me despido de cada uno de ustedes, esperando poder encontrarnos en una próxima ocasión. Paz a vosotros, mis hermanos. Bien, mis apreciables hermanos, pues luego de que hayamos tenido ese espacio de meditación de la palabra de nuestro Dios, en este momento pues vamos a entonar la última alabanza. Así lo haremos con la alabanza número 128, que lleva como título Cristianos Israelitas. Alabanza número 128. Cantemos, hermanos. Cristianos israelitas, hermanos del Señor, llevad en vuestras manos la Biblia con valor, y en todos los hogares entremos a enseñar de la doctrina santa para evangelizar gentiles que guarden con amor los mandamientos todos de Dios nuestro Señor. Ceñid en vuestro lomo la ley de la verdad, y en cota de justicia tenéis seguridad. Del Evangelio calcemos sin cesar, y de salud el yelmo debemos de llevar. Tomemos el escudo con poderosa fe, y del Señor la espada vencer como Josué. Israelitas, crucemos el Jordán, y en todas las naciones del reino de Satán serán vencidos todos como lo habló Jehová. Los reyes y señores en nada quedarán, Cristo en la batalla que pronto volverá. Los santos le veremos que en breve triunfará. En Valle de los Valles será la decisión. Sigamos adelante hasta llegar a Sion. En esa acción gloriosa los santos reinarán. Caerá la de los cielos de los cielos a Dios cantarán. Cantan todos los mares, cantad a Dios, cantar. Tendrán que respetar que Cristo es Rey de Reyes, que viene a reinar. Caerá la Babilonia, caerá toda región. Salido pueblo santo de toda confusión. Es Cristo el Rey de Reyes en la iglesia de Dios. Señor de los señores, es Cristo nuestro Rey. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, cristianos israelitas, pues que llevemos la Biblia con valor, y que esas enseñanzas que cada sábado nos traen, hermanos, pues que las enseñemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ya que sabemos que eso ayudará
a que este evangelio pues sea predicado por todos lados. Hasta aquí llegando mi participación, hermanos. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Gracias, amado hermano. Gracias a todos una vez más de poder recibirme con ustedes. Hemos llegado al final. Vamos ahora a darle gracias a nuestro Dios porque nos permitió estar una vez más en una reunión como esta. Voy a pedirte que, si puedes hacerlo, doblemos nuestras rodillas y vengamos a una súplica a nuestro Dios. Y si no lo puedes hacer de rodillas, pues lo haces de la manera que tú creas conveniente. Vengamos en palabras de oración, mis amados. Excelentísimo y sublime Dios, Padre celestial, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Venimos una vez delante de tu presencia, muy agradecidos, Señor, porque tú nos has dado esta enorme oportunidad, la vida y todo lo necesario, Señor, para poder llegar hasta este momento. Señor, nos has regalado estos minutos donde hemos podido meditar en tu palabra, donde has hablado al corazón y a la conciencia de muchos. Señor, gracias por este consejo. Gracias, Señor, porque queremos cambiar esa postura que teníamos. Queremos ser libres completamente. Primero, Señor, agradecemos por ese plan perfecto de salvación que tú hiciste para la humanidad. Y dentro de ellos nos tomaste en cuenta nosotros no mereciéndolo. Pero sí, Señor, nos has hecho partícipes de tus bendiciones. Ahora, Señor, estamos en una novedad. Ya no estamos, Señor, ya no andamos en tinieblas, ya no estamos esclavos, Señor, del pecado, de la maldad, sino, Señor, respiramos libertad, porque tu palabra nos ha libertado. La sangre de tu amado Hijo Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y eso nos hace, Señor, partícipes de la vida eterna. Vida eterna, Señor, que lograremos si no nos apartamos, que lograremos si tu misericordia no se aparta de nosotros. Tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Señor, para poder seguir firmes en este compromiso, y que si hasta aquí hemos hecho mal, que no lo volvamos a hacer. Dios eterno, bendice a toda tu iglesia, a tu pueblo santo, a todos aquellos, Señor, que aún, también como este servidor, les cuesta caminar en este sendero de la vida. Ayúdanos, Señor, a irnos perfeccionando, a irnos, Señor, purificando nuestros corazones el día con día, para que podamos mantener blancas siempre nuestras vestiduras. Bendice grandemente a los amigos, Señor, a todos aquellos que de una o de otra manera no se pierden estas transmisiones, están siempre pendientes de estos mensajes. Y si hay algún amigo que por primera vez ha ingresado a este lugar, Señor, no es casualidad, tú también quieres librarlo, tú también quieres salvarle, tú también quieres libertarle, Señor, de esa cárcel espiritual donde se encuentra. Bendícele, Señor, y multiplica bendiciones en su vida. Cualquier situación adversa que esté pasando, Señor, gracias te damos porque quizás esa situación lo ha traído acá. Ahora te pedimos, Señor, que termine de hacer esa obra perfecta para que un día dejemos de llamarle amigo y pueda convertirse también esta persona en un candidato o candidata a la vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice tu palabra y multiplícala siempre. Gracias, Dios eterno. Bendice a toda tu iglesia, a tu pueblo santo, a todos los que están estorbados de salud o de cualquier otro problema, necesitando una respuesta. Sé tú esa respuesta en esta hermosa mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. Ruegos y súplicas que te hemos hecho, sabiendo que de nosotros méritos no tenemos. Por eso todo lo hacemos, amparándonos en los méritos santos. El nombre maravilloso de aquel que un día derramó su vida, ofrendó hasta la última gota de su sangre, por amor a cada uno de nosotros. El nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias a nuestro Dios hemos llegado al final. Voy a pedirle que así como estamos de pie, todos podamos inclinar el rostro y vamos a recibir en labios de este humilde servidor la bendición de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Apreciables hermanos, amigos, paz a vosotros.